Hola, saludos a todos, ¿cómo estamos? Estamos en otro vídeo de QSL y hoy voy a hablarles de algo que yo creo que más que una anécdota es algo común que seguro que a todos ustedes en el servicio donde estéis trabajando seguro que ha pasado alguna vez, y ya no solo como vigilante de seguridad que lo ibas de esa manera, sino también si eres responsable de algún evento o de algo importante, pues seguro que te va a pasar lo que voy a explicar ahora, que lo voy a decir como a modo crítica también, y porque a veces no le damos importancia a estas cosas que son primordial cuando estamos hablando de la seguridad pues de miles de personas. Esto es una otra dejadez más, otra falta de profesionalidad de muchas empresas de seguridad y sobre todo de una mala formación de los mandos intermedios y de los responsables de las empresas de seguridad privada. Así que voy a poner una anécdota. Vamos a vamos a hacer una escena y para que lo vean gráfica y os podáis hacer una idea. Imagínate que tú estás en un momento determinado y estás a cargo de un dispositivo importante de seguridad, sobre todo de seguridad ciudadana, como puede ser, por ejemplo, un concierto, no sé, un gran evento. Me da igual que sea deportivo, que sea musical, lo que sea, y donde tú principalmente, pues como ya estás acostumbrado como operativo de ese servicio, como responsable, tú conoces perfectamente cuáles son todos los puntos que tienes que tener en cuenta, conoces la afluencia, conoces los problemas que te pueden existir, conoces las diferentes variables que te pueden ocurrir, sabes perfectamente lo que tienes que hacer y responder a ese tipo de situaciones peligrosas o terribles que en un momento dado, por supuesto, te puede ocurrir y te puede pasar. Y tú lo tienes pues en tu cabeza pues todo perfectamente planificado. Y no solo eso, sino incluso formación que has tenido que dar a todo tu resto de personal que vaya a asistir a ese evento, ya sea el personal propio de seguridad privada, que son los vigilantes de seguridad, como también incluso si necesitas pues para ese evento pues también la colaboración de lo que se llaman pues auxiliares de servicio, que no es personal de seguridad privada, pero que también cuentas con ellos para hacer aquellas funciones específicas que esas personas tienen que hacer. Y no sé, pues también se me ocurre, pues como jefe de ese evento, como responsable de la seguridad de ese evento, pues también pues tú piensas o has planificado, por ejemplo, servicios sanitarios, incluso hasta la limpieza, guardarropa, en fin, todo, absolutamente todo. Has tenido que pensarlo, que meditarlo, perdón, que trabajar con ello, que planificar, y en fin, tú lo tienes todo en mente y sabes perfectamente, incluso pues la formación que te ha costado, pues formar a toda la plantilla para que sepa en todo momento cómo reaccionar, cómo responder, qué es lo que tiene que hacer, que es algo fundamental que tiene que hacerse, porque esto es como llevas un entrenamiento que has ido adquiriendo y has ido formando a esa plantilla de repente para que sepan actuar. Esto es como se suele decir en las artes marciales, ¿no? Que tú tienes que saber haber practicado tanto una técnica, sea la que sea, del arte marcial que sea, y la hayas tenido que practicar tanto que cuando, perdón, y cuando llegue el momento de que tengas que usarla, pues ya te salga instintivamente, que no tengas ni siquiera que pensar qué técnica utilizar, porque ya instintivamente te sale después de tanto repetirlo y tanto hacerlo. Entonces tú eres un tío, vamos a suponer, preocupado por todo eso y que tienes una plantilla pues más o menos estable, y llega el momento del evento, pero resulta que te hace falta, pues aparte del personal que siempre has tenido disponible, pues te hace falta mucho más personal, porque el evento, por ejemplo, se te sale de las manos. Y bueno, se te sale de las manos, quiero decir
que sale del cálculo habitual porque es más grande todavía, puede tener más peligrosidad, puede tener no solo más peligrosidad, no, tener mayor número de afluencias de personas que van al evento y por lo tanto necesita mayor número de personal para garantizar la seguridad, los encaminamientos, en fin, pues todo el dispositivo de seguridad que se haya dispuesto pues para ese momento. Y como hemos dicho, pues es una tarea que no se hace de la noche a la mañana, requiere entrenamiento, experiencia, pues etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú solicitas que la empresa te provea de tantos efectivos, pues para poder llevar a cabo el llevar a cabo pues el evento a buen puerto, ¿no? Llevar una resolución perfecta, adecuada a lo que es el evento en sí, e incluso pues por qué no decirlo, pues el cliente pues también pues te exige ese número de personal suficiente para garantizar la seguridad que debe tener pues ese evento. Bueno, pues tú lo tienes todo pensado y lo normal sería pues que la empresa de seguridad, si fuese una empresa que se dedicara a la seguridad, porque claro, una cosa es una empresa de seguridad y otra es una empresa que se dedica a la seguridad. Porque como hemos dicho, sabe cuál es mi lema aquí, ¿no? Las empresas están únicas y exclusivamente para ganar dinero y todo lo demás son pantomimas. Y eso se refleja pues en hechos como el que te voy a contar ahora. Entonces tú piensas que la empresa te va a dar pues, en fin, va a ser un filtro, va a filtrar a la gente, va a ver cuál es el perfil que es adecuado pues, para tu servicio, te va a llamar a ti o te va a consultar, o va a pasar pues un tiempo donde de formación pues para que esa persona sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer en el dispositivo y dónde deben de estar para que no sea aquello de ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí y sin ninguna instrucción y sin saber pues lo que tiene que hacer cada uno. Entonces pues van todos como zombies y se ponen aquí y se ponen allí porque le han dicho que se ponga aquí y se ponga allí, pero que nadie sabe lo que tiene que hacer. Entonces, claro, cuando tú te preocupas de eso y no quieres que eso te vuelva a pasar, pues se supone que estás en una empresa seria y esa empresa seria pues te busca el personaje que es suficiente, pues tú tienes unas charlas con ellos, le explicas el servicio, le das un poco de formación, le enseñas incluso la instalación, que vea cuáles son los recovecos más importantes, o mira, esos son los puntos críticos, esos son los puntos de control de acceso, estos son pasillos, estos son la salida de emergencia, estos son las puertas, este es el plan de emergencia, este es el plan de seguridad, esto es lo que vamos a hacer, tu misión es esta, tú estás integrado en este plan de seguridad y tu misión exactamente es esto, y cuando tú oigas esto o te digan esto, pues tú haces esto, lo otro, tienes que hacer esto, y filtras esto, en fin, tú das una formación completa para todo eso. Pero he aquí que en muy pocas ocasiones pues ocurre eso. Eso es lo que vende la empresa de seguridad, eso es lo que le vende la empresa de seguridad a los clientes. No, usted no se preocupe, tenemos personal altamente capacitado perfectamente que puede llevar a cabo este trabajo porque son unos tíos cojonudos todos y muy buenos y perfectos, ¿no? Eso es lo que se vende de cara a la galería, pero la realidad es que al final ni tienes personal, ni te envían a nadie, ni se puede dar una formación y llega justo el momento crítico donde tú estás en el evento, faltan a lo mejor 5 minutos para que vaya a empezar todo y resulta que te manda a gente que ni sabe para lo que va, ni para lo que está, ni qué es lo que tiene que hacer. Nadie le ha dicho nada. Y se supone que cuando llega allí tú le tienes que explicar. Pero claro, tú dices, a ver, tengo el evento lo tengo encima, tengo que atender el evento, me está comiendo. Yo ahora no tengo tiempo para la formación. La formación tenía que haber sido con anterioridad. Y eso es lo que pasa, con la falta, no sé si falta de vigilante, de interés, de lo que sea, o la gente no quiere trabajar, o sea, me da igual cuál es el motivo, pero al final resulta que, claro, la empresa coge y te busca gente para rellenar el evento, gente que ni siquiera a lo mejor tiene que ver en el caso de los auxiliares absolutamente nada con el sector de la seguridad, ni siquiera han estado trabajando de azafatas o azafatos en algún sitio, o en atención al cliente, o en saber cómo atender a las personas, ni nada de eso, sino cualquier tío que vaya por ahí le dice, bueno, pues te pones la ropa y te vas allí, que ya te dirán lo que tienes que hacer, y cuando te llegan resulta que es que ahora yo no tengo
por qué decirte lo que tienes que hacer, porque no tengo tiempo para decirte lo que tienes que hacer, tengo que hacer el servicio. Ahora estamos para hacer la seguridad. Ya todo lo que tenemos que hacer ahora, ya teníamos que haberlo sabido y practicado para ponerlo ahora en marcha. Ahora no es el momento de dar una formación, ahora es el momento de atender la vida de miles o de cientos de personas que van a ese evento en ese momento. Así que pues al final pues te ves con que con que tienes a un montón de gente que son como zombies, que no sabes cómo te van a reaccionar, ni saben qué es lo que tienes que hacer, y ni tienes tiempo para tú explicarle lo que tienes que hacer porque el evento ya te está comiendo encima, la situación es crítica, ya la tienes encima y no es el momento de dar una formación. Ya tenían que haber estado con antelación, eh, haber tenido esa formación. Y ahí donde crecen pues ya los problemas, porque al final no se hace lo que se tiene que hacer, no tiene indicaciones para saber qué es lo que se tiene que hacer, no se sabe cómo se tiene que actuar, ni siquiera saben por qué están ahí. Ya te llegan justo en el momento en que empieza el evento y resulta, no, a ver, aquí tenías que haber estado antes, pues porque la empresa le indica que vaya a tal hora y la empresa, los mangantes que están ahí en la puñetera oficina de la empresa esta de mierda imaginaria de la cual estamos hablando, como son tan analfabestias y tan ignorantes y no tienen ni pajotera idea de lo que se viene encima, pues le dicen que vaya justo a la hora del evento, que vayan allí para pagarle lo menos posible, por supuesto, solo justo lo que va a durar el evento, y tienes ahí pues a un montón de monos que te vienen al final todos juntos a la misma hora, donde hay que llevarlos a un vestuario a cambiarse de ropa, a vestirse, a ponerlos en su sitio, a explicarles lo que tienes que hacer cuando no tienes ese tiempo porque ya el evento lo tienes encima y está pasando por la gente por encima tuya. Y esto es una práctica habitual que ocurre mucho y lo cuento porque yo lo he vivido. Tengo que beber un poco de agua porque no se termina de pasar la tos esta y porque yo lo he vivido. Y es más, te viene gente, incluso los que son vigilantes de seguridad, como los han captado en el último momento, en el último minuto, en el último segundo, para enviarlo allí, porque lo único que le interesa a la empresa, vuelvo a decir, es facturar, es decirle al cliente, no, me pidió 50 personas y tiene 50 personas ahí. Claro, de esas 50 personas, solo 10 conocen el servicio, el resto no. Y muchos de ellos son recién contratados. La empresa ni siquiera tenía prevista una uniformidad para esos vigilantes de seguridad. Entonces unos te viene con unas mallas negras, otros te vienen vestidos de sarrantontón o la abeja maya con un chaleco amarillo, con las medias esas negras. Y te dicen que eso es un auxiliar, o los vigilantes te vienen con pantalones de todos colores porque no había suficiente y te vienen con unos negros, otros azules y no, ni siquiera con los parches, con la anagrama de la empresa en la camisa, o sea, un potaje totalmente impresionante de vergüenza joder, y eso me cabrea porque eso lo he vivido yo como vigilante de seguridad, que me han enviado un evento sin conocer absolutamente nada y ponte allí, ¿me entiendes? Y también lo vivo pues como también responsables de la seguridad de ese evento y decir dónde está, de verme engañado de alguna manera por la empresa, que no es que es inconsciente, o sea, se dedican a la seguridad y sin embargo son inconscientes del peligro que están dañando. Es como si la gente que está en la oficina no comprende que el problema que tú tienes es la seguridad de las personas, que tienes miles de personas que van a ir a ese evento y que eres responsable de la seguridad de las miles de personas de ese evento. Cada vez que una persona entra ahí porque ha comprado un ticket para entrar al evento, es tu responsabilidad y tienes que asegurar que esa persona salga del evento sana y salva de la misma manera tal y como entró y que pueda disfrutar del evento, de la seguridad, sin que le robe, sin que le atraque, sin que tenga un accidente, sin que le pase una caída, sin que se desmaye, sin que le pase nada y pueda ir volver otra vez a su casa pues tan feliz como vino pues para disfrutar de ese evento. Son incapaces de valorar la función exacta que tiene el personal de seguridad en ese momento, en ese momento tan crítico como que es
ese tipo de servicios de seguridad para prestar la seguridad en ese tipo de servicios. A lo más que llegan es pues al final pues tener a los de siempre que conocen este tipo de eventos, que saben cómo trabajar, pero rodeados de un montón de monos que la empresa ha cogido de ahí de la calle y le has puesto cualquier cosa y te lo ha mandado allí. Digo monos porque, claro, son personas que si no conoces el evento, si no conoces la peligrosidad, si no sabes lo que tienes que hacer, dónde ubicarte, cómo reaccionar, cuáles son tus acciones, cuáles son tus funciones y cómo reaccionar en ese momento, lo que hacen es que encima se van a convertir en un peligro más añadido, porque encima tiene que estar pendiente de la seguridad de ellos mismos, que no tienen la percepción ni la capacidad, ni los conocimientos, ni tampoco valoran. Igual que lo valora el que se está jugando la cabeza allí, porque sí conoce el peligro y el riesgo que hay en ese momento en el servicio, y encima están allí pues sin saber lo que hacer. Unos se quedan quietos, otros inmóviles, unos intentan mirar a ver, reaccionar y qué es lo que hago, otros esperan que le den instrucciones, pero es que ya no es el momento de las instrucciones, ya no es el momento de la formación, ya no es el momento de nada de eso. Ya el servicio ya te ha comido el riesgo, ya te ha comido la peligrosidad y ya lo tienes encima. Ahora es el momento de reaccionar y poner en práctica todo lo que ya tenías que haber pensado que iba a ocurrir y que se podía desarrollar en ese momento, justo es ponerlo en práctica. Y eso me cabrea mucho porque las empresas no se dan cuenta de esto, solo se dan cuenta de facturar y de cobrar y no se dan cuenta de que esto es un peligro real que tienes ahí y que si ocurriera algo, el desastre sería morrocotudo porque ya es que yo creo que le da igual el nombre de la empresa, el nombre del cliente. Normalmente pues puede ser el cliente, no es que sea a lo mejor una empresa discográfica en caso de un evento, al igual es no sé, pues se me ocurre, pues por ejemplo, en transporte público, por ejemplo, en los estadios de fútbol, la concentración de personas que va al estadio de fútbol, la imagen, la seguridad pública, el gobierno autónomo, no sé, el gobierno estatal, del ayuntamiento, si fuese un ayuntamiento, no solo va a perjudicar la imagen del responsable civil, ¿no? Que sería al final pues el subsidiario se llama, ¿no? Que sería el ayuntamiento, el organismo que hace el evento, sino la empresa de seguridad contratada, los servicios de emergencia contratados y la propia empresa de seguridad. Y si ocurre algo, va a ser nefasto para la propia empresa de seguridad, pero le importa un pepino, le da absolutamente igual. Yo no sé si es por inconsciencia o por ignorancia. Así que por eso te pediría, y ya que me he dado esta queja, bueno, de vez en cuando voy a hacer estos vídeos, digamos, protestas o quejas, porque me gustaría saber si a ti te ha pasado eso, si te ha ocurrido en algún sitio, déjame aquí en los comentarios qué te ha podido pasar en un evento y, y si te ha pasado pues algo parecido de un evento o algo que debería estar perfectamente organizado, que debería estar estipulado, debería tener un plan de emergencia, debería estar aprobado y que a lo mejor eso que se ha llevado y a aprobar y te lo ha sellado la comunidad autónoma o el ayuntamiento, etcétera, etcétera, es un copia y pega de otro evento que no tiene nada que ver con el tuyo, que eso pasa mucho con esto de los planes de emergencia y evacuación. Y si te ha pasado también de que no tener personal suficiente o que te venga a última hora o que te vengan, pues eso, que te lo pongan ahí por el momento y aguántate e intenta hacer lo que puedas hacer pues con la gente que te han mandado en ese momento. Sin tener formación, sin conocer la instalación, sin saber las medidas de seguridad y sin saber nada de nada. Así que pues bueno, voy a dejar el vídeo aquí, pero yo creo que esto que estoy contando no es algo que pase en un sitio, yo creo que es cotidiano, que pasa en muchísimas instalaciones y que esto demuestra simplemente la cantidad de incompetentes y de personas que hay en lo que es la organización, en lo que es los recursos humanos de la empresa, que al final, como hemos dicho muchas veces, como son personal que no es productivo, que no le produce dinero, las empresas de seguridad se ahorran mucho dinero en jefes de servicios, en bandos intermedios, etcétera, etcétera.
y al final pues se pone gente pues que ni tiene experiencia ni conocimiento ni idea de cómo se organiza todo esto y además se está engañando no solo al cliente, sino se está engañando a la población y se está engañando a todos. Y cuando ocurre algo, recuerda lo que te voy a decir. Cuando ocurre algo en una instalación, ¿quién es el culpable? El último mono. ¿Y cuál es el último mono? Pues el auxiliar, o el personal de limpieza, o los vigilantes de seguridad. Así que si te ha pasado algo así, cuéntamelo y nos vemos en otro vídeo.